Jóvenes, nuevamente los saludo. En este video vamos a continuar con los periféricos del PIC. Ahora visualizaremos cómo configurar el PWMDL, microcontrolador. Este video es complemento de la parte teórica sobre el PWM. En esta parte estaremos viendo cómo se configura en MPLAB, cómo los detalles técnicos acerca de cómo elegir algunos de sus parámetros, que ya sabemos los parámetros de un PWM son frecuencia o periodo y el ciclo de trabajo o duty cycle. Posteriormente a eso haremos una simulación en MPLAB y terminaremos con una simulación funcional dentro de Proteus. Bueno, entonces, como todo proyecto en MPLAB, ya tenemos el proyecto abierto, tenemos el Code Configurator lanzado aquí y vamos a elegir lo que hemos hecho en los proyectos anteriores, un oscilador interno 16 megas, va pagando la opción de Low Voltage Programming. Posterior a eso, lo que tenemos que hacer es agregar el módulo que vamos a utilizar en este momento. De hecho, el módulo ya lo conocieron en el demo del ADC. Cuando nosotros agregamos el ADC nos pedía agregar un módulo extra que necesita para poder funcionar, que es el CCP. En este caso ahora sí lo vamos a utilizar y vamos a configurarlo. De hecho, en el ejemplo del ADC, cuando lo agregábamos, dejábamos apagado este módulo CCP. En este caso lo vamos a configurar con la función de PWM. Y en el momento que configuramos el PWM, nos muestra algunos de los parámetros. Ahorita hay un periodo de 0, todavía no lo configuramos, no tiene una frecuencia definida y no tiene un duty cycle definido. Si lo notamos en la parte de abajo, en los notifications, que siempre hay que estar atentos a ellos, nos dice que para el PWM, ¿no? Para el modo PWM es requerido el timer 2. Y de hecho aquí lo pide también, ¿no? Select timer, timer 2. Entonces, son aquellos módulos que algunos periféricos requieren para poder funcionar. En el caso del ADC no era estrictamente necesario usarlo, ¿no? Lo pedía la herramienta para poderlo ocupar, pero no, en la programación como tal no era obligatorio ocuparlo. En el caso del PWM sí lo requiere, o sea, es un hecho de que lo necesita y ahorita les doy un porqué. El PWM, como lo vieron en la parte teórica, no es más que un pulso cuadrado que se va, cuya característica principal es que puede uno variar el ancho del pulso, ¿no? La parte que está el pulso arriba con respecto al total del periodo del PWM. Entonces yo puedo tener un 0% indicando que no hay ningún porcentaje de tiempo en la parte de arriba del pulso, o puedo tener un 50% que indica que hay un 50% de tiempo arriba del pulso y otro 50% abajo, ¿no? Entonces, requiero medir tiempos, requiero definir en qué momento sube, en qué momento baja y medir tiempos muy exactos para poder realizar esa operación. Un timer sirve para eso. De manera general, ahorita podré decir que un timer sirve para eso, sirve para medir tiempos y más adelante en otro video podremos o les podré explicar con detalle cómo funciona un timer. Ahorita simplemente tomaremos como premisa esto de que el timer funciona para medir tiempos. Entonces, este PWM necesita el timer 2 para poder funcionar. Yo requiero configurar timer 2 de tal manera que aquí salga el periodo que yo necesito para mi PWM. En el caso de este ejemplo, el demo que vamos a hacer en este video va a ser únicamente que yo requiero generar una señal PWM que empiece desde el 0 de duty cycle hasta un 100 de duty cycle, con la finalidad de que nosotros veamos cómo se va ensanchando ese pulso y que por ejemplo, en la simulación funcional de Proteus podamos ver cómo va aumentando la velocidad del motor, ¿no? Quizá ahorita podríamos definir que también vaya disminuyendo, ¿no? Como para verlo más visual, pero esa es la idea. Esa misma señal que aumenta el voltaje, como lo vieron en el video teórico, pues puede ser para aumentar la potencia de una resistencia calefactora, aumentar la potencia de encendido de un LED,
Incluso hay motores que se mueven como los servos, ¿no? Para indicar la posición en la que yo quiero que se mueva el motor. Sirve para muchas cosas. Ahorita lo vamos a ejemplificar. En Proteus lo vamos a ejemplificar con un motor. Bueno, ¿qué parámetros puedo yo mover aquí para definir o que cuando me pase aquí al CSP2 yo pueda tener la frecuencia que quiero? ¿Qué frecuencia vamos a elegir en este momento? Dependerá mucho de la aplicación, de lo que requieran hacer, pero en este momento yo voy a sugerir o voy a proponer una frecuencia de 2 kHz, ¿sí? Es decir, un periodo de 500 microsegundos. Entonces necesito configurar mi timer 2 de manera que aquí me aparezcan 500 microsegundos. En el timer 2, particularmente para el PWM, solamente tenemos permitido modificar el prescaler, ¿sí? Postscaler, ya les enseñaré qué es esto de postscaler y prescaler, pero ahorita particularmente podemos modificar este y poner aquí un tiempo, un número que esté en este rango. En este caso tenemos 250 nanosegundos y 64 microsegundos. Yo quiero 500 microsegundos. Entonces vamos a buscar una configuración que me dé esa posibilidad. Tengo aquí el 1.16, tengo un rango que me permite poner 500 microsegundos, así que lo voy a poner. Tengo 500 microsegundos, vamos a visualizar si en CSP2 se configuró de manera adecuada. Ahí está. Tengo 500 microsegundos exactos, es decir, 2 kHz. Y por la frecuencia, bueno, periodo seleccionado, recuerden que puede darse el caso de que la resolución baje. Por default es de 10 bits. Al generarse una frecuencia más alta que implique que el PWM se comporte más rápido para esos pulsos, pues se requiere hardware más fino, más especializado. Entonces, pues el PWM ya empieza a ser incapaz de seguir esas velocidades, ¿no? Y entonces empieza a bajar la resolución. Entonces, vamos a poner aquí tal vez por default 100%. Noten que si yo le pongo 0% de duty cycle, la variable o el registro CSPR vale 0. Si yo quisiera irme al otro extremo, al 100%, tendría un número 499. Quiere decir que yo puedo variar entre 0 y 100 el duty cycle, modificando el valor de este registro CSPR o de la función que nos genere de manera automática la herramienta del Code Configurator. De manera que yo puedo variar entre 0 y 499, particularmente para este caso donde tengo 500 microsegundos. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se aplica eso. Bueno, ya configuré el PWM. Ahora, ¿qué pin o a través de qué pin voy a sacar esa señal de PWM para conectarla a mi motor, mi LED o lo que sea? Yo me voy aquí al Pin Manager y recuerden que por cada módulo que yo agregue aquí en Project Resources, aquí me va a aparecer ese módulo con el listado de los pines que yo tengo disponibles para poder usar. En el caso del CSP2 tengo RB3 y RC1. Puedo seleccionar solo uno, si lo notan, en cuanto activo uno, el otro se desactiva. En este caso voy a usar el RC1, voy a cambiar el package, ahí está, y tengo activado el RC1. Si yo me voy al módulo de pines, pues voy a ver que está ahí listo para funcionar. ¿Sí? Entonces, parece que todo está bien. Vamos a ver a los notifications, a ver si no hay algo raro. Todo está perfecto. Entonces vamos a darle generate. Y recuerden que al hacer generate en la pestaña de project, que ahorita a la cual voy a entrar ahorita, nos va a crear los header files y los source files correspondientes a todos los módulos que yo agregué: CSP2, timer, el de pines, el del sistema, y esos están aquí, ¿no? Pin Manager, PWM, timer, el del sistema, ¿no? El sistema tiene dos aquí. Igualmente para los puntos C. ¿Qué funciones tengo disponibles? Si yo me voy al PWM, que es la función que ahorita agregué, voy a ver que tengo una función de inicialización
un define con el valor por default que le puse de duty cycle de 499 y una función que me permite cargarle o asignarle el valor de duty cycle a mi PWM, ¿sí? Void no va a regresar ningún valor, esta función no regresa ningún valor, simplemente la mandas a llamar con qué, pasándole qué, un valor de 16 bits. O bueno, lo puedes tener como de 16 bits, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos una variable o una resolución de 10 bits, ¿no? Es decir, un periodo o frecuencia que me permita tener 10 bits. Voy a necesitar más de 8 bits, voy a necesitar 10, ¿no? Y por consiguiente, pues no hay variables de 10 bits, tenemos que asignarle la siguiente, ¿no? La de 16. Entonces, por eso es que de manera general esta función pues acepta un valor de 16. Entonces yo le paso un valor entero, que es mi duty cycle. En nuestro caso, ¿qué valor le voy a pasar? Un número entre 0 y 499, que es el máximo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos al main y dijimos que queríamos hacer un código que nos permitiera ir aumentando de manera gradual el PWM de mi PIC. Entonces, se me ocurre que lo hagamos mediante un ciclo for. Un for que vaya desde 0 hasta 499 y vaya incrementando y pasándole ese valor al duty cycle. Entonces vamos a declarar una variable, voy a llamarle int i igual a 0. Será eso. Voy a hacer mi for y la i va a empezar desde el 0, que es el que queremos que sea el valor mínimo del duty cycle. Va a llegar hasta un valor de 499 y en este caso podríamos decir que se va a incrementar de 1 en 1. Entonces va a ir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta el 499. Abro llaves y voy a poner mi función que me permite escribir el duty cycle. En este caso es la variable i. Va incrementándose desde 0 hasta ese valor. Y voy a poner un delay de, se me ocurre, 100 milisegundos, con la finalidad de que podamos visualizar cómo se va incrementando ese duty cycle. Listo. Bueno, aquí me están marcando varios errores. Aquí hay un error. Vamos a aprovechar para pues también enseñarles cómo ir depurando algunos errores. De cualquier forma les comento, el compilador siempre les va a marcar algunos errores de sintaxis, es decir, no les va a revisar la lógica de su programación, sino la forma en la que está escrita. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes tienen los códigos, los puntos rojos, ¿no? O los avisos de que haya mal escrito. Yo puedo ponerle el mouse encima, o como dice ahí, Alt más Enter. Entonces yo le doy allí Alt Enter y dice un expected token, ¿no? O yo, por ejemplo, podría compilar y tras la compilación me va a marcar error, por supuesto. Esperaría que en este momento ya hayan notado el error. Va a aparecer el video de Dora la exploradora. Ahora nos va a preguntar ¿dónde está el error? Van a ver varios warning, ¿sí? Puede ser que vean varios warning indicando pues, que tal vez no están usando una función en particular o hay una conversión de tipo de dato que no es la ideal. Mientras sea warning no les va
a interrumpir el funcionamiento, pero siempre hay que mantenerse pendiente de esos warnings por si en algún momento el programa se comporta extraño, ¿no? Pero por ejemplo aquí entre todos estos tenemos este error. Dice error en el expected punto y coma in for statement specifier. Entonces si yo le doy clic aquí, me va a mandar a la línea extra el error. Y en este caso hay un error muy específico, ¿no? Ahí falta un punto y coma. Yo puse coma, era punto y coma. Y tras esa corrección, todos los errores desaparecen, ¿sí? Entonces, vamos a dar compilar otra vez. Y listo. Ahora bien, ¿cómo simulo? ¿Cómo reviso el duty cycle? Hay otra herramienta, dentro de las herramientas para simular, hay otra que se llama Logic Analyzer. El Logic Analyzer no es más que una ventana que va a emular como un tipo de osciloscopio, ¿no? Un osciloscopio que meramente lee señales digitales es conocido como analizador lógico. Aparte de otras características, ¿no? No necesariamente nada más es puro osciloscopio. En este caso, ¿qué quiero ver en el analizador lógico? Lo que quiero ver es el pin, cómo se comporta el pin RC1. Entonces yo voy a picarle aquí y voy a agregar el pin RC1, que es donde está conectado el PWM de mi PIC. RC0. Déjame ver, probablemente aquí está. Me tiro algo que no quiero. De hecho está aquí ya seleccionado. Si no estuviera seleccionado yo lo debería encontrar aquí. RC1, lo agrego, le doy OK y ya está marcado que la raya o la línea roja que voy a ver aquí está marcada como RC1. ¿Cómo visualizo? Simplemente inicio la simulación. En este caso, no, si lo notan, no tenemos ninguna otra señal de entrada, por eso no tengo nada en el stimulus. No estoy, puedo tener variables en el watches, en los watches, ¿no? Aquí son algunas de las variables que he puesto para hacer algunas pruebas. Y ahorita particularmente nosotros vamos a visualizar nuestra variable i. Si lo notan, aquí tenemos, voy a ponerle pausa. Y la tengo en un valor de 1. Voy a ponerle aquí un breakpoint. Lo que voy a buscar hacer es, ahorita no sé por qué me está marcando aquí el inconveniente para poner un breakpoint, pero lo que voy a hacer es poner un breakpoint aquí para que yo le dé play y ejecute por cada play que le ponga va a ejecutar lo que está dentro del for, ¿no? Va a regresar al principio, se va a detener en el delay, en el breakpoint le voy a dar play otra vez, va a regresar al for y cada vez que yo le dé play es como una iteración del for. Entonces yo debería estar viendo cómo incrementa la i 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces déjenme, me está dejando poner un breakpoint, ahí está. Le voy a dar play, tengo un 2. Algo importante, voy a detener la simulación. Recuerden que tengo un clock de 16 megas y en la simulación o el simulador del PIC por default trae 1 mega de ciclo de instrucciones. Eso ya lo expliqué en el video anterior del ADC. Entonces aquí hay que ponerle 4 megas correspondiente a los 16 megas, que dividido entre 4 me da 4 megas. Le voy a dar aquí a play, le doy OK
y inicio otra vez la simulación. Y ya empezó a correr el programa, se detiene en el breakpoint, voy a ir aquí a los watches y vale 0 en este momento, le voy a dar un play, va a correr el delay de 10 milisegundos y si lo notan va a ir incrementando el valor del I, ¿no? Y si lo notan también va a empezar a aparecer una señal de PWM aquí. De hecho, si yo le hago un zoom, voy a ver que el duty cycle es bien pequeño, ¿no? Pues correspondiente a un 2 que le estoy pasando. Entonces, si yo le voy dando play, probablemente va a tardar mucho esto. Voy a hacer lo siguiente con fines de que podamos visualizar mejor. Voy a ponerle 10 milisegundos, esperando que podamos visualizar más rápido. Aquí se va a terminar deteniendo en el breakpoint la primera vez. Listo, le doy play, 10 milisegundos, voy a ver mis watches, voy en I igual a 1, 2, 3, 4 y voy a ir aumentando. Probablemente va a ser muy lento, pero si lo notan en la parte de abajo de la gráfica, pues vamos a poder visualizar que va ensanchando el PWM, el duty cycle del PWM. Entonces eso quiere decir que yo ya tengo configurado. Si no mal recuerdo, aquí puedo hacer lo siguiente. Podría poner un 300. Manualmente estoy aumentando aquí el valor, como para brincarme algunos de estos ciclos del for. Le doy play. Y ahí está, 300. Ya voy en 300, ¿no? Y digamos que lo aumento a 450. Ya voy a estar casi en el máximo. Y de esa manera yo voy aumentando el duty cycle. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo podemos visualizarlo en Proteus? Déjenme abrir la ventana de Proteus y regreso. Una vez en Proteus, en este caso este es el circuito, es un circuito muy simple si lo notan. Simplemente el PIC. Estoy poniendo ahorita un osciloscopio para que vayan viendo la señal y un motor. En este caso debo hacer la aclaración de manera física, de manera real, no se recomienda conectar directamente un motor a las salidas del PIC. Normalmente un motor va a consumir suficiente corriente como para poder tal vez incluso dañar uno de los pines a donde se conecte. A menos que sea un motor muy pequeño, que consuma muy poco de corriente, que no tenga alguna carga pesada que mover, es muy probable que pueda funcionar, ¿no? Pero ahorita para simplificar el circuito y visualizar más que nada la función del PWM, es que lo estoy poniendo de esta manera. Entonces, ¿qué estoy agregando? Estoy agregando un PIC, y en este caso es un motor, el fan DC, ¿sí? Déjenme ver si ese es el motor el que agregué para que ustedes lo sepan perfectamente. Efectivamente, es el fan, es el que dice motor DC. Ustedes lo pueden buscar así. Entonces, recuerden, tenemos un clock de 16 megas, agrego el de 16 megas, compilo mi programa con el martillo, se lo agrego aquí a MPLAB y le doy iniciar simulación. Al agregarle el osciloscopio lo pueden agregar de aquí, de la
barra lateral hay una que dice Virtual Instruments Mode, ¿no? Entonces voy aquí a configurar el osciloscopio para que lo visualicemos mejor. En este momento ya aquí estaba empezando a aparecer. Voy a configurar el osciloscopio a un tiempo más pequeño para poder empezar a ver nuestra señal de PWM. Y si lo notan, aquí podemos visualizar que el ancho de pulso se va incrementando y en el motor, por ejemplo, podríamos observar que pasarlo un ladito. Podemos observar que la velocidad del motor va aumentando. ¿Sale? ¿Cómo puedo hacer más notorio esto? Voy a disminuir el tip, o quizá podría incluso, aquí les voy a pasar un tip, ¿no? Un truco, o bueno, algo que no muchos hacen, pero yo podría aquí tener un i igual a i más 10. Es decir, en lugar de que la variable vaya aumentando de 1 en 1, yo quiero que vaya aumentando de 10 en 10. Entonces voy a compilar, voy a detener la simulación, espero que compile y voy a ver el incremento mucho más rápido, para no esperar tanto tiempo. Perfecto, ya compiló. Paso a Proteus, le doy play. Y ahí está. El motor va incrementando, bueno, el PWM va incrementando de manera más rápida el duty cycle. ¿Qué pasa sin embargo con el motor? El motor no es capaz de seguir esa velocidad de cambio. Entonces, como que se aumenta la velocidad, pero no se actualiza tan rápido. Este motor tiene la particularidad de que la simulación en Proteus está simulando también el tiempo de respuesta y su inercia y todo esto para que sea lo más realista posible. Entonces, si lo notan, sigue aumentando. A pesar de que el duty cycle se va casi a cero otra vez, aquí sigue aumentando, ¿no? Porque como que la inercia va a que vaya aumentando la velocidad y le cuesta trabajo avanzar. Vamos a hacer algunos ajustes para que vean cómo debería ser. Vamos a quizá ponerle 100 milisegundos, pero con esa velocidad o con ese aumento rápido del duty cycle. Vamos a ver cómo responde. Por cierto, ahorita que en lo que termina de compilar, he notado en algunos ejemplos que he hecho que aquí en los avisos, de hecho cuando ustedes le dan correr a la simulación, aquí les va a mandar mensajes. Y algunas veces puede ser que el PIC no haga nada y aquí les mande un mensaje de que el watchdog timer se está reiniciando. Algo así dice. De que el oscilador está reiniciando porque watchdog llegó a su límite, algo así. De hecho lo voy a poner para que vean exactamente cómo les va a aparecer los mensajes. Esta opción que estoy poniendo aquí, en teoría, ya se está indicando en su código. Es una opción que dice Enable Watchdog Timer. Aquí yo le puse específicamente no, pero si normalmente lo trae por default. Si yo le doy default y le doy iniciar simulación, ahora sí me está funcionando. Voy a forzarlo para que salga el mensaje. Voy a ponerle que sí. Bueno, me queda mal.
Pero en caso de que les mande ese mensaje de error, es un problema. Quiero pensar que es un problema de Proteus que no toma todas las configuraciones, porque aquí en su configuración del sistema ustedes están diciendo que el watchdog esté desactivado, ¿sí? Entonces no debería por qué estar ahí reiniciando el PIC. Pero si les llega a suceder que les mande ese mensaje, simplemente den doble clic en esta parte y aquí en la opción de propiedades avanzadas busquen el watchdog enable o el enable watchdog que está aquí y pónganle no. Y así forzamos a que lo apague. Ya después les explicaré para qué sirve este watchdog. Y vamos a darle iniciar simulación. Ahora sí como que es un poquito más, se ve un poquito mejor, ¿no? También dependerá de los recursos de su computadora. Yo en este momento estoy con el Proteus, con MPLAB y grabando la sesión. Entonces puede ser que responda un poquito más lento. Pero la intención es que ustedes ya puedan tener un código que les permita hacer el movimiento de un motor. Recuerden, aquí podríamos tener un puente H, un transistor o alguna otra etapa de potencia. La recomendación es un puente H para que ustedes puedan manipular el sentido del giro de la rueda, ¿no? Del motor. Pues listo. Entonces ese sería el tema de este PWM.